Buenas, estamos aquí en el quinto debate de psicología deportiva. En el día de hoy les traemos unos expertos del tema y pues le damos para que ellos se puedan presentar. Mi nombre es Carlos Eduardo Martínez, soy politólogo, tengo una maestría en desarrollo educativo y social y un doctorado en paz, conflictos y democracia, y trabajo en un minuto como director de la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. Además estoy vinculado a la Imposta Nación de Muchachos. Mi nombre es Juan Sebastián Campo, tengo 30 años, he trabajado con niños y con niñas en Memposta desde hace más o menos unos 15 años y soy lingüista, tengo una maestría en lingüística aplicada y ya he hecho varios cursos sobre psicología social. Buenas tardes, mi nombre es María López, soy psicóloga social comunitaria, tengo especialización en psicología de la familia y en pruebas psicotécnicas. Bueno, vamos a dar inicio a este quinto debate de psicología deportiva. Vamos a partir de la primera pregunta. Esta pregunta solo va para Juan Sebastián Campo, pero si alguno de nuestros expertos quiere contestarla también, lo puede hacer. ¿Listo? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de ejercicio o de preparación psicológica se le pueden hacer a un deportista para que pueda superar traumas como la muerte de un ser querido o la separación con sus esposas y sus hijos, por ejemplo? Sí, los tipos de ejercicios para superar ese tipo de situaciones tienen que ver con la aceptación y el manejo de duelo. Entonces obviamente uno para reducir los niveles de estrés que puede producir y que puede de alguna u otra forma afectar al deportista en competencia sobre todo, lo que hace es trabajar precisamente varios tipos de ejercicios que tienen que ver con la aceptación de ese tipo de situaciones, de, digamos, si es un familiar cercano, pues aceptar efectivamente que ese familiar cercano se fue, como la resolución de ese tipo de cosas, para que de alguna u otra forma pues aumente el nivel de atención en el deporte. Obviamente eso no es sencillo, eso requiere un trabajo bastante largo, pero sí pueden haber cosas que de alguna u otra forma mitiguen, digamos, esos traumas en el desarrollo del ejercicio. Creo que en este punto es importante primero acercarnos a ellos para que puedan reconocer sus emociones y reconocer estas experiencias dentro de los contextos en los que viven. Como segunda medida es elaborar una estrategia de acción, en este caso sería un plan que se debería trabajar con él. Dentro de ese mismo espacio estaría la resolución de duelos, el reconocimiento de situaciones y emociones que los están afectando y tratar, digamos, de vivir esos pasos que se van dando en la medida que se van elaborando, con el fin de que al final él pueda retomar su vida, no olvidando, digamos, las situaciones sucedidas, sino elaborando esas situaciones a través de su proceso. La van a resolver todos nuestros expertos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hay deportistas a quien una tragedia personal los impulsa a conseguir el éxito en la competencia, mientras que otros se sienten devastados? ¿Existe alguna regla o respuesta más habitual en este tipo de episodio? Bueno, yo consideraría que no hay tratamientos específicos para temas específicos. Cada persona reacciona de distinta forma ante situaciones adversas. A veces la vinculación afectiva a una persona que se ha ido, un desastre amoroso, una dificultad particular puede aupar a una persona e impulsar a una persona a tener una mayor dedicación en su esfuerzo deportivo, en su desarrollo, diríamos, como deportista, y a otras personas las puede hundir. Pero no creo que haya tratamientos generalizados para un caso o el otro, porque pues la psicología de las personas es muy distinta. La psicología de las personas depende de las condiciones en las que se ha vivido, depende de los asideros psicológicos que cada cual tenga, y esos asideros psicológicos están determinados por la vida misma, por la relación afectiva en sus relaciones familiares, por su capacidad, diríamos, para expresarse
o para sacar de adentro y expresar con facilidad sus dificultades. Otras personas se tragan todo, otras personas inhiben y no dejan que se conozca, diríamos, su situación interna, porque son menos extrovertidos. Entonces yo creo que no hay tratamientos generalizados para determinada situación, sino que depende de cada persona en particular. Sí, yo creo que en este caso la situación tiene que ver con el manejo de los duelos, por ejemplo. Entonces, un duelo bien manejado efectivamente puede inspirar. Entonces, si usted perdió un familiar, por ejemplo, en el caso de un jugador famoso, Roger Federer, si usted tuvo un episodio donde era cercano al entrenador y no aceptó el duelo, por ejemplo, tuvo primero unos episodios de estrés que efectivamente lo que hicieron fue desmejorar su juego. Después ya cuando logró aceptar, digamos, y logró hacer todo el tránsito de ese duelo de una forma más sana, lo que se volvió fue una forma inspiradora. Y es Federer, por ejemplo, después de la muerte de su entrenador, que efectivamente después de lograr el duelo, toca ese tema para volverse el mejor jugador del mundo. Creo que en este punto, digamos, lo más importante es uno, los factores de personalidad, porque cada uno, digamos, va aprendiendo a resolver sus cosas de determinada manera. Y lo otro son los factores de resiliencia, porque es elaborar sus duelos, sus situaciones y coger de esas experiencias lo que más le sirvan y utilizarlas para poder salir avante en las situaciones que se le presentan. No todas las personas tienen estas habilidades ni esta capacidad para volver a resurgir. Bueno, la otra pregunta que viene a continuación, pues esta también la van a responder todos, y es la siguiente. ¿Existe un factor psicológico que resulte determinante en medio de una competencia deportiva? Sí, un factor importante aquí es la motivación. La motivación es uno de los factores más importantes porque es lo que, digamos, el motor para que uno pueda alcanzar el éxito en lo que se propone. Pero aparte de eso también está lo que es la concentración, está lo que es el manejo de las emociones, la atención. O sea, aparte del primer factor que nombré, están estos otros, porque sin estos pues sería muy difícil lograr lo que se quiere hacer. Sí, pues precisamente por eso existen los psicólogos deportivos. No es un solo factor psicológico, sino que cuando uno está en competencias de alto rendimiento, obviamente cualquier cosa se le diferencia. Y usted sabe que todo absolutamente pasa por la mente. Entonces las cosas como la reacción, la atención, los niveles de estrés que uno puede estar manejando, sobre todo en deportes individuales, pues obviamente todos esos factores, no es uno solo como digo yo, sino todos esos factores afectan obviamente el rendimiento. Entonces estar concentrado, estar tranquilo, todo eso contribuye a un rendimiento y obviamente vuelvo a repetir, en deportes de alta competencia eso genera la diferencia, por ejemplo, entre un primer puesto y un cuarto puesto. Sí, los factores psicológicos pueden convertirse en determinantes para un deportista y más un deportista de alta calidad, porque se necesita fortaleza mental, no solamente fortaleza física. Y la fortaleza mental depende de que la persona se conozca bien, de que la persona sepa manejar la frustración, de que la persona sepa sobreponerse a las dificultades. Y eso es, a mi forma de entender, es determinante en la vida de un deportista. La siguiente pregunta la van a responder todos también. ¿Creen ustedes que la mente y el cuerpo van por separados? ¿O definitivamente no se puede separar la mente del cuerpo? El cuerpo no pueden ir separados porque nosotros somos una integralidad y las dos deben funcionar de una manera gradual, una manera armónica, y si no llegase a ser así, se podría estar presentando algún tipo de trastorno. Esto lo hemos, digamos, podido observar cuando vemos deportistas que tienen un buen desempeño, digamos, en lo deportivo, pero en lo humano vemos cosas que no son tan coherentes. Entonces, yo considero que un ser humano debe funcionar integralmente en cada uno de sus aspectos, como en cada una de sus dimensiones.
Por ejemplo, he analizado un poquito, digamos, a Cristiano Ronaldo, que es una persona que me llama mucho la atención, y veo que es una persona que en su desempeño deportivo es excelente y está siempre como con la meta y la mira en el fútbol, pero no sé, es muy demasiado controlado y uno a veces como que queda con esa sensación de que hay algo ahí que no es coherente. Es mi opinión, pero siempre me he preguntado cómo será el humano, cómo manejará el aspecto, digamos, relacional, la vinculación con su familia. No, no me queda claro, aunque las noticias dicen una cosa, pero son cosas que uno, o sea, no veo un ser humano así como muy tranquilo, tanto en la cancha como en lo que hace diariamente. Bueno, ese dualismo de la mente y el cuerpo es un dualismo propio de una cultura que estructura todo con base en dualismos. Pero en la realidad no existe el dualismo. Es solamente una percepción de la realidad. No es posible separar la mente del cuerpo. Diríamos, no es que por un lado va la mente y por otro va el cuerpo y en algún momento buscamos cómo esa mente y ese cuerpo se encuentran en determinadas circunstancias, sino que todo va junto. Esa separación hace muchísimo daño, nos hace psicológicamente esquizofrénicos, porque uno termina sintiendo que por un lado va mi mente y por otro lado va mi cuerpo, como si fueran dos entidades separadas. Creo que es muy importante en la disciplina deportiva entender que somos una unidad y como unidad tenemos que responder a los retos que se nos presentan, no solamente deportivos, sino profesionales, afectivos, etcétera. Obviamente la mente y el cuerpo en deporte pues obviamente son unos. Todas las reacciones absolutamente que usted tiene en el cuerpo, cosas como precisamente los reflejos, la coordinación, todo eso pasa pues por su cerebro. Y cuando usted de alguna u otra forma tiene procesos que ocupan la atención del cerebro en otras cosas, eso obviamente desmejora. Entonces en ese sentido, como lo estaba diciendo en la respuesta anterior, sí, y de alguna u otra forma hay que resolver algunas cosas para poder mejorar en el deporte, ¿sí? Para poder que efectivamente todos los procesos mentales estén centrados en el desarrollo de la actividad que usted está haciendo en el momento y no es el cerebro ocupado, digamos, en otras cosas que tienen que ver con el estrés, con sentirse mal, con estar pensando en otras cosas. También esta pregunta va para todos nuestros expertos. Si un deportista es un talento puro, pero este tiene problemas de conductas, ¿cómo podríamos de la parte psicológica ayudar a que estas conductas sean superadas? ¿Qué tipo de mecanismo utilizaríamos nosotros como expertos del tema? Bueno, el talento siempre en los seres humanos es una capacidad para desarrollar. No, nadie es talento per se. Es es un entrenamiento lo que determina el talento de una persona a todos los niveles, no solamente en el deporte, también en las matemáticas, también en todos los retos que tenemos como personas. Digamos, nosotros no nacemos con talentos, nacemos con capacidades. Y si esas capacidades se desarrollan, se vuelven talentos. Indudablemente, esa visión dualista de mente y cuerpo hace que podamos percibir en una persona un talento físico, pero con problemas en su desempeño como persona. Eso, a mi forma de ver, es una mala formación en el proceso del deporte, porque el proceso del deporte debe integrar mente y cuerpo permanentemente. El proceso del deporte debe conocer perfectamente, debe llegar a conocer psicológicamente a la persona para saber cuáles son sus fragilidades, para saber cuáles son sus debilidades, así como una persona desarrolla su cuerpo y conoce sus debilidades y entonces sabe que tiene frágiles los músculos de las piernas y los necesita y los desarrolla. De la misma forma es muy importante que en la preparación deportiva, quien está a cargo de la preparación de los deportistas sepa conocer a sus deportistas, sepa entender cuáles son sus carencias, cuáles son sus dificultades,
para fortalecerlas, para que el deportista las conozca y sepa confrontarlas y sepa salir adelante, diríamos, estableciendo ese equilibrio entre mente y cuerpo. Quiero aclarar que desde mi perspectiva, pues no hay un deportista de talento puro, por lo menos hablando de alto rendimiento. Obviamente los deportistas en alto rendimiento lo que ven es desarrollar una disciplina para desarrollar el entrenamiento. Por otro lado, decir que sí, en ese caso, cuando un deportista tiene, digamos, problemas de comportamiento, se trabaja con unas terapias conductuales. Entonces, conductuales finalmente significa premiar, digamos, algunos comportamientos que están bien vistos para el deporte y de alguna otra forma, de forma muy consciente, también intentar cambiar a través de refuerzos negativos esos comportamientos que están mal vistos. Eso, por ejemplo, lo hacen mucho los entrenadores. Entonces un deportista que llega temprano, que trabaja lo físico, que no sé qué dice cuándo, pues lo ponen de una vez de titular independientemente, digamos, de su desarrollo. Y obviamente un deportista que se porta mal, que no está concentrado, que no sigue las reglas, digamos, del equipo, obviamente lo castigan de alguna u otra forma, quitándole ciertos beneficios de participación, por ejemplo, en los equipos en los deportes de equipo. Bueno, yo lo del talento puro lo enfoco más en el don que tienen las personas. Yo sí considero que hay personas que tienen un don especial para determinada cosa y considero que sí hay personas que sobresalen en esto. No sé si ustedes lo llaman talento puro, yo lo llamo don, pero sí es una habilidad especial. Considero que sí, que si una persona tiene problemas de conducta, por lo menos desde mi área, yo generaría con él un proceso reflexivo, llevándolo a ver que esas habilidades no van a funcionar aisladamente, que todos nosotros somos, como decíamos en el punto anterior, somos seres integrales y debemos funcionar de una forma uniforme. Y en este sentido es importante que se elaboren también unas estrategias y se elaboren unos compromisos a seguir. Bueno, para terminar con este debate de psicología deportiva, pues les queremos dar las gracias a todos los oyentes, a todos los que nos estuvieron acompañando en este debate. Esperemos que lleguen bien a sus casas y que les haya servido mucho este debate.